Buenas noches. Hoy les hablaré sobre el argumento deductivo, un tipo de razonamiento fundamental tanto en la lógica formal como en el derecho. ¿Qué es un argumento? El argumento deductivo es un razonamiento en el que se parte de una o varias premisas generales para llegar a una conclusión específica y necesaria. Si las premisas son verdaderas, el razonamiento es válido. Por lo tanto, entonces la conclusión también será necesariamente verdadera. La deducción va de lo general a lo particular, a diferencia de otros tipos de razonamiento como el inductivo, que va de particular a lo general, y la deducción busca aplicar reglas o leyes generales a casos concretos. La estructura del argumento deductivo. El ejemplo más clásico del argumento deductivo es el silogismo, que tiene tres partes. Premisa mayor, una afirmación general, y la premisa menor, un caso particular relacionado con la premisa mayor, y por lo tanto la conclusión, lo que necesariamente se deduce de las dos premisas anteriores. Veamos un ejemplo clásico. En la premisa mayor, digamos, todos los seres humanos son mortales, y en cambio en la premisa menor, María es humana. Por lo tanto, en la conclusión sería, por lo tanto, María es mortal. En este caso, si las dos premisas son verdaderas, no hay forma lógica de que la conclusión sea falsa. Ejemplos de argumentos deductivo en el derecho. El derecho utiliza como frecuencia el razonamiento deductivo, especialmente cuando se aplica las leyes en casos concretos. Veamos un ejemplo jurídico. La premisa mayor. El Código Penal establece quien hurta debe ser sancionado. Entonces, premisa menor. Pedro hurtó una bicicleta. Entonces, en la conclusión, por lo tanto, Pedro debe ser sancionado. Aquí se parte de una norma general que se basa en la ley y se aplica a un hecho concreto. El hurto cometido por Pedro, que nos lleva a una conclusión necesaria a que la aplicación sea una sanción. Este tipo de razonamiento es muy útil porque da coherencia y seguridad jurídica, ya que las decisiones se basan en reglas fijas y no en opiniones personales. Importante del argumento deductivo. El argumento deductivo es esencial para lo lógico jurídico porque permite aplicar normas generales en casos concretos. Eso muy bien lo sabemos, y en tomar decisiones la lógica consiste en evitar arbitrariedades en la interpretación de la ley. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la realidad puede ser compleja y no siempre las premisas están claras. Por eso, en la práctica jurídica también se combinan otros métodos como la argumentación o análisis de casos. En conclusión, diría que el argumento deductivo es una forma de razonamiento que parte de lo general para llegar a lo particular, garantizando conclusiones lógicamente válidas en el derecho. Eso viene a ser una herramienta clave para la aplicación de las leyes de manera justa y clara y sistemáticamente. ¿Cómo se usan los argumentos deductivos en el derecho y para qué sirven? Bueno, en el argumento deductivo es una forma de razonamiento lógico que se aplica como frecuencia en el derecho. Este tipo de argumento se aparte de una norma general en que se basa en la ley y se aplica en casos específicos, obteniendo como resultado una conclusión obligatoria y lógica. Eso se ve muchas veces en los casos. ¿Cómo se usa en el derecho? El razonamiento deductivo se usa cada vez que un juez o abogado o jurista aplica una norma jurídica a una situación concreta. Es una manera de garantizar que las decisiones se tomen de acuerdo con el sistema legal vigente y no de manera arbitraria. En este tipo de razonamiento sigue la estructura clásica del silogismo, que consta de tres partes, que se basa en la premisa mayor, una norma general,
Por ejemplo, una ley. En la premisa menor, un hecho comprobado del caso y en la conclusión, la consecuencia jurídica lógica que sigue. Ejemplo, del argumento deductivo en el derecho, que la premisa mayor, toda persona que mata a otra con intención debe ser sancionada con pena de prisión. Y en cambio, en la premisa menor, Luis mató a otra persona con intención. En conclusión, bueno, por lo tanto, Luis debe ser sancionado con pena de prisión. Aquí el juez parte de norma general del Código Penal, observa los hechos de caso concreto y llega a una decisión jurídica y sigue lógicamente. ¿Para qué sirve el argumento deductivo en el derecho? Para aplicar la ley de forma coherente que permite aplicar las normas sin contradicciones, manteniendo la unidad del sistema jurídico, garantizar su seguridad jurídica. Las personas pueden prever qué consecuencias legales tendrá su conducta y ya que las normas se aplican de manera lógica, predecible. Evita decisiones arbitrarias o subjetivas al seguir un razonamiento lógico que las decisiones judiciales se justifican como base en la ley o también en la opinión personal del juez. Que nos permita resolver como base en normas existentes. Ayuda a resolver casos similares de la misma manera que si siguen los principios como el principio de igualdad ante la ley, donde se ve en la práctica en sentencias judiciales cuando el juez analiza si el hecho encaja o no en el tipo